Tejiendo Acciones Conjuntas es un proyecto con el cual potenciaremos las capacidades de la sociedad civil. Nuestro propósito es que juntos y juntas tengamos una mejor sociedad mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana para la toma de decisiones sobre asuntos públicos y la incidencia en políticas públicas. Durante estos 4 años, uniremos nuestras fuerzas e impactaremos en la vida de las personas de 19 territorios en Bogotá y Antioquia. Trabajaremos con redes, plataformas y organizaciones de la sociedad civil que han sido dadas por mujeres, jóvenes, académicos, líderes y lideresas sociales. Tensaremos nuestros saberes, creando escuelas de formación política y de liderazgo. Acompañaremos y dinamizaremos la construcción de agendas políticas de cambio, acciones de diálogo público, ejercicios de control social y concertación con autoridades locales. Fortaleceremos las redes que ya existen en los territorios. Generaremos estrategias para la comunicación y movilización ciudadana. Buscaremos e implementaremos nuevos modelos y formas de uso de la tecnología para innovar prácticas de participación ciudadana. Todos y todas podemos hacer parte, y si sumamos nuestras manos y nuestras voces, la red resultante será enorme y contundente. Únete y sé parte de este gran tejido de acciones conjuntas. Bueno, buenas tardes, qué pena con el audio, son las 4:06 de la tarde de hoy, martes 19 de mayo de 2020, y es tiempo de comenzar esta tercera y última charla inaugural del proyecto Tejiendo Acciones Conjuntas, una acción desarrollada por la Corporación Viva la Ciudadanía, la Corporación con Ciudadanía, Pan para el Mundo y el apoyo financiero de la Unión Europea en Colombia. Hemos tenido un ciclo de 3 charlas inaugurales en las que hemos invitado a personalidades de la vida pública, especialistas, analistas de los temas de participación, democracia, ciudadanía. Nos acompañó en una primera instancia el profesor José Bernardo Toro, luego tuvimos la oportunidad de estar con la lideresa Ángela Robledo, y para hoy nos acompaña muy especialmente para nosotros, esperamos que también para ustedes, el profesor Fabio Velázquez Carrillo. Él es asesor de presidencia de la Fundación Foro Social por Colombia, y con él nos va a acompañar el director de una de las organizaciones socias de este proyecto, Viva la Ciudadanía, su director, José Luciano Sanín. Esta transmisión a través de la página de Viva la Ciudadanía va a estar muy pendiente de todos los comentarios y preguntas que tengan sobre esta charla, así que las estaremos recibiendo para compartirlas con nuestros invitados. Yo quiero saludar en primera instancia a José Luciano para que tenga la oportunidad de presentarnos al profesor Fabio Velázquez y comencemos la charla con ellos dos. José Luciano, buenas tardes, ¿cómo ha estado? A Luciano como que lo perdimos de señal, profesor Velázquez, entonces lo voy a saludar a usted. Fabio, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo he perdido. ¿Qué más, Víctor? No, por aquí está ya Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro que también se le olvidó prender el micrófono. Exactamente, se me está olvidando la radio, porque esto parece la radio también que otra cosa. No, muchas gracias, Víctor, por la entrada que ha hecho este evento. Vamos a hacer una conversación con Fabio Velázquez. Creo que Fabio pues, es muy conocido en este ámbito nuestro de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones que promueven la democracia. Pues ha sido fundador y presidente de la Corporación Foro Nacional por Colombia, director de la revista Foro, con la que nos crecimos y nos formamos muchos de todos nosotros, y tal vez la persona que más sabe de participación en Colombia, que digamos es un
alguien que lo ha escrito cómo ocurre la participación, no lo tanto del nivel teórico, filosófico, sino de cómo ocurre la participación, y tiene dos grandes obras sobre qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia. Esas dos obras recogen 30 años de trayectoria de la participación ciudadana en Colombia, y recientemente, hace muy poco, antes de la pandemia, estuvimos en el lanzamiento de la última obra, que son 3 tomos, y creo que pues no hay alguien que pueda tener más conocimiento de qué pasa con la participación y sus desafíos que Fabio. Agradezco muchísimo a Fabio que nos haya aceptado esta conversación, y creo que puedo empezar, Víctor, o solo saludar primero. Por supuesto, adelante. Yo solo les recuerdo, pueden estarnos escribiendo a través de los comentarios en esta transmisión de Facebook, y solo interrumpiré al final para dar los créditos y pasar estas preguntas que Luciano estará manejando. Bienvenidos y bienvenidas, y disfrutemos toda esta charla bien especial que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces voy a tratar de hacerlo conversadito para ver si nos animamos con esta hora y media de análisis de cuáles son los retos, los desafíos actuales de la participación ciudadana en Colombia. Y Fabio, pues creo que estamos en un momento en la historia en que se está acumulando, ¿sí? Los viejos y antiguos retos de la participación con los nuevos retos de la participación, incluso con los retos del futuro. Es decir, estamos en un momento en el que, sin haber resuelto muchas cosas, se nos han venido otras nuevas para resolver. Y uno, bueno, siguiendo tu obra, pues el tema de la participación aparece obviamente con gran contundencia en Colombia, no solo con la Constitución del 91, pero principalmente con ella, y digamos hay una trayectoria fuerte entre el 2000, en 1991 y el 2003. Ahí, digamos, fue la época del ensanchamiento de la participación, la creación de los mecanismos, la apropiación ciudadana de ellos, el encuadre del Estado para contar con ella, el buscar que funcionara, es decir, todo un aprendizaje social y político de esa participación. De esa época, que no está tan lejos, pero que está en tu primera obra, ¿qué nos quedó? O sea, ¿qué herencia hay ahí en términos de lo que se aprendió como sociedad, y qué nos quedó faltando por hacer que todavía no está hecho de esa época, para luego irnos al otro trayecto histórico? Bueno, José Luciano y amigos que están presentes y amigas que están presentes en este evento, en primer lugar, una infinita gratitud por esta invitación a tocar un tema que sigue teniendo en los últimos 30 años, con modalidades distintas, pero una gran vigencia. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que lo primero que habría que decir es que la incorporación en la vida del país del tema de la participación, que tuvo lugar a comienzos y que luego se concretó, como tú dices, en la Constitución del 91, yo creo que puede ser calificado como un importante avance democrático en el país. Esa idea a mí me parece que es una de las tesis que defendimos en el libro que publicamos en el 2003, mostrando que en medio de, digamos, de un régimen político que estaba en crisis, la participación entró, incluso como una estrategia de las élites políticas, a jugar un papel importante en darle oxígeno a ese régimen político, pero fue al mismo tiempo una oportunidad, particularmente para aquellas personas y grupos que nunca habían tenido acceso a esas esferas de decisión pública. Y como tú dices, desde el momento en que ya la Constitución reafirma este propósito de abrir la gestión pública a la participación ciudadana, pues hubo una oleada, digamos, impresionante de normas en el país para crear espacios de participación. Y justamente la operación de esos espacios, la experiencia que tuvimos de ese avance y de esa apertura democrática, dejó de todas maneras una serie de retos a comienzos, digamos, con el cambio de siglo, que yo lo resumiría básicamente en 4 ideas, en 4 grandes retos, y voy a tratar de explicarlos muy rápidamente, muy brevemente cada uno de ellos. El primero es que se crearon una gran cantidad de espacios de participación y de mecanismos. Para darles el dato, entre el año 86 y el 2002,
el Estado colombiano, vía legislativo o ejecutivo, produjo un acto legislativo, 34 leyes, 27 decretos y una resolución para crear mecanismos y espacios de participación. Ahí están incluidos los mecanismos de participación directa y una cantidad de espacios que se crearon para la incidencia en la gestión pública. Y además, los alcaldes en muchos municipios y ciudades crearon sus propios espacios. Es decir, se creó lo que llamamos en el libro una amplísima infraestructura, una amplia oferta de espacios de participación ciudadana, pero con una característica, que estaban desconectados entre sí. No hacían parte de una apuesta orgánica por una apertura democrática, sino que cada ley, al tenor de sus propias necesidades, iba creando espacios y creaba espacios y creaba espacios, y quizá el efecto más importante, que fue un efecto negativo, fue que esa oferta tan vigorosa de espacios de participación lo que hizo fue fraccionar de alguna manera la acción ciudadana, que en la época anterior venía trabajando a través de la movilización y la protesta social, movilización y protesta que concitaba y unía voluntades en torno a objetivos integrales, a problemas de fondo del país, y lo que hicieron estos espacios fue fragmentar un poquito la acción ciudadana. Entonces, el primer reto, digamos, que quedó de esta primera oleada, es darle sentido a esa gran cantidad de dispositivos de participación que se crearon. El segundo, no menos importante, el segundo reto, es que al fragmentarse la acción ciudadana y al haber unas ciertas distancias históricas, no recientes, sino históricas, en la relación entre gobernantes y gobernados, hubo también una brecha, y ese fue un reto grande, superar esa brecha entre los propios actores de la participación. Pongámoslo sencillamente, el gobierno nacional en esa época se desentendió por completo del asunto. Expidió un documento de política, un documento COMPES en el año 95, de política de participación, y de ahí en adelante como que se lavó las manos y dijo, esto no es conmigo, esto es de los alcaldes. Y por su parte los alcaldes, aunque hubo, digamos, comportamientos diferentes, la gran tendencia de las autoridades locales fue a tratar de controlar esos espacios de participación, de tal manera que estos no se convirtieran en una especie de contrapeso social que redujera ese poder que tradicionalmente han tenido las autoridades públicas, a pesar de que las autoridades locales no tenían mucho poder, por lo menos antes del año 86 de la reforma municipal, pero con la Constitución del 91 ellos adquirieron una fuerte autonomía, recursos, competencias, y entonces tenían la posibilidad de decidir y de definir cosas, y no querían que la participación se convirtiera en una especie, entre comillas, de traba para la toma de decisiones. Y esto en el marco de grandes desconfianzas del Estado con respecto a la ciudadanía y de la gente con respecto a las autoridades públicas. Por lo tanto, el segundo gran desafío que quedó en el cambio de siglo fue generar esas confianzas para articular un poco más la participación de tal manera que su resultado fuera una participación efectiva que resolviera los problemas de la gente. Un tercer reto que ya hace parte más de la dinámica de la sociedad, de la manera como observamos cómo se estaban comportando los diferentes sectores sociales frente a la participación, es que había una dificultad grande en un comienzo en tratar de satisfacer intereses particulares y a la vez contribuir al interés colectivo. Esa tensión entre interés particular e interés colectivo es una de las grandes tensiones de la democracia. Eso, digamos, no es noticia nueva. Pero en el caso de la participación se presentó de una manera muy cruda por el hecho de que los liderazgos, o la mayor parte de los liderazgos que llegaron a los espacios de participación, eran liderazgos que los podemos llamar tradicionales. Es decir, que traían en su bolsa unas ciertas tipos de conductas y unas ciertas tradiciones que probablemente iban en contravía de la propia participación. Autoritarismo, clientelismo, ganas de, digamos, de poder, de ganar posiciones, de privilegio, búsqueda, digamos, de acaparar diferentes espacios de participación, etcétera. Y esto obviamente hizo que primaran los intereses de estos líderes que coparon los espacios de participación y dejaran un poco al lado los intereses de los sectores sociales a los cuales estaban representando. Entonces,
quedó en el año. Debemos armonizar los intereses individuales de quienes acuden a los espacios de participación con el bien común, con el interés colectivo. Y finalmente un cuarto desafío que quizás, digamos, no ha sido el que más relevancia ha tenido, pero que para efectos del sistema democrático en Colombia es fundamental, y es la desarticulación entre participación ciudadana y representación política. Es decir, la relación entre las organizaciones sociales, sus líderes y sus dinámicas de participación de un lado, y los partidos políticos de otro. Y este divorcio, que fue evidente en los primeros años de la participación, ocurrió simplemente por una razón, porque la participación fue vista como una alternativa y no como un complemento a la acción política de los partidos y a las instancias y a las corporaciones de representación política. Y simplemente esto ocurrió porque la gente estaba, digamos, en un momento de grandes desconfianzas con respecto a la intermediación política, a los partidos, a las autoridades públicas, a los agentes del Estado. Y entonces lo que se creó fue un divorcio entre participación ciudadana y participación política. Y eso nunca fue resuelto. Y es uno de los temas de fondo de la participación en Colombia. Y ese fue otro de los retos que nosotros notamos con el cambio de siglo, que debería ser resuelto por, digamos, quienes animábamos los temas de participación ciudadana en el país. Esos 4 retos me parece que, digamos, resumen un poco lo que quedó en ese momento. Articular dispositivos, articular actores, armonizar interés individual e interés colectivo y lograr también una conjunción, una convergencia entre participación ciudadana y participación política. Fabio, ¿y qué nos quedó? O sea, de ese trayecto inicial, de esos 15 años iniciales de participación, 16 años, ¿qué nos quedó en formación ciudadana, en aprendizajes del Estado, en aprendizajes de la sociedad? Sí, sin duda. ¿Qué faltó? Sino ¿qué conquistamos? No, yo creo que hubo cosas muy importantes. Como decía en la apertura, sin duda, el solo hecho de que ya se incorporara la participación, así hubiese estos desafíos y estas falencias, esto significó un avance democrático muy importante, es decir, la posibilidad de que la gente pudiera en algún momento interactuar con las autoridades públicas, particularmente con sus alcaldes, sus gobernadores, sus concejales, etcétera, para tratar de incidir de alguna manera en decisiones que afectan sus vidas. Para mí ese es el hecho nuclear. Y eso explica por qué, por ejemplo, entre los años 85, 86 y mediados de la década del 90, hubo realmente un entusiasmo ciudadano por la participación. Y a mí me parece que eso es muy importante porque la gente comenzó a vincularse al mundo de lo público. Eso es muy importante para un sistema democrático. Ese vínculo con lo público generó una nueva conciencia ciudadana, todavía incipiente, pero muy real y muy importante. Y eso también obligó a la gente a formarse, a capacitarse, y ahí las ONGs, las iglesias, las organizaciones sociales jugaron un papel, la cooperación internacional, jugaron un papel muy importante para tratar de habilitar los actores para la participación. Y yo creo que hubo avances importantes. Y además otro hecho sustantivo. Hay campos de la participación en donde hubo adelantos y logros, digamos, que vale la pena mencionar. La planeación participativa, por ejemplo. En nuestro libro destacamos los grandes avances de la planeación participativa, las veedurías ciudadanas y el control social a la gestión pública, que es, digamos, uno de los mecanismos más conocidos de participación hoy día. Y sobre todo la posibilidad, por ejemplo, particularmente en las grandes ciudades, de producir políticas públicas con participación ciudadana para sectores específicos o para poblaciones específicas. Esas experiencias y otras que se me escapan en este momento fueron experiencias muy importantes para demostrar que la participación sí tenía sentido en el país y que podía jugar un papel muy importante, no solo para democratizar las decisiones públicas, sino para resolver los problemas de la gente. No, me parece muy bueno para equilibrar. Hay una lectura, a mí de las cosas que más me gustan de las sentencias de la Corte de la Corte Constitucional son las que se refieren a la cláusula participativa de la Constitución,
y al decidir que la participación es un valor fundante, es un principio y es un conjunto de derechos. La Corte tiene una frase que me parece muy interesante, y es que el principio participativo de la Constitución obliga a que se expanda en todos los ámbitos de la vida la participación, no solamente en la relación Estado-ciudadanía, sino en todos los ámbitos de la vida. Es decir, que el principio de participación no quedaba circunscrito simplemente a la manera en que la ciudadanía lleva sus aspiraciones y problemas al Estado, sino también en la vida social hay que aplicar el principio participativo. Y ese, digamos, es una particularidad de nuestro sistema jurídico político, y es que la participación se fue más allá. Y hubo desarrollos bien importantes. El más importante de todos es el de la escuela, a mi modo de ver. Pero otros se quedaron cortos, por lo menos dos. El de las empresas, donde la participación no entró, y el de las universidades, que se quedaron también en un modelo estamental sin mayor participación. Buena parte de esa falencia tiene hoy expresión muy fuerte en la protesta, pero eso lo vemos más luego. Lo que quería decir es, pero luego vino el cierre democrático, un modelo muy autoritario de relación muy directa entre gobernante y ciudadanos, que fue los 8 años del gobierno de Uribe, y eso impactó muchísimo en la participación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Nos ha caído Fabio? Creo que salió Fabio, ¿no? ¿Verdad que se nos cayó? Mientras tanto tenemos a un abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos, integrantes de varias plataformas, que también nos puede comentar un poco sobre eso. No, Luciano, mientras recobramos conexión con Fabio, aquí le voy a estar escribiendo a ver si hubo alguna dificultad técnica. Pues también aprovechar, Vivo ha sido promotor de las publicaciones que ha realizado Foro Nacional por Colombia, tanto de qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia, la primera evaluación que sale a principios del 2000, como el foro que se realizó para presentar este segundo balance. Ahí tuvimos la oportunidad, y yo creo que también desde Viva la Ciudadanía hay consideraciones importantes sobre qué ha pasado con la participación en Colombia. Luciano, como para que comentes mientras yo trato de mirar qué le pasó a Fabio con la conexión. No, muy bien, muchas gracias. Aquí va a estar comentando, digamos, dos asuntos de esta primera fase, de esta primera proyecto histórico, y luego me voy esperando a Fabio para el segundo. No, tiene que ver con lo que estaba diciendo y con la pregunta que le está haciendo a Fabio sobre la llegada de la participación. Fue desigual, no llegó con la misma intensidad a todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Hay que decir, por ejemplo, llegó más fuerte en los niveles locales que en los niveles nacionales, ¿cierto? Llegó más fuerte en los temas de planeación y, digamos, control social, pero no tanto así, por ejemplo, en los temas ambientales o en los temas económicos. Es decir, no todos los ámbitos de lo público fueron sometidos o llevados a una cláusula participativa con la misma intensidad, pero igual, lugares de la sociedad, del mundo social, también tuvieron dificultades para recepcionar la participación. Como les digo, en la empresa en Colombia no ha sufrido con la Constitución del 91 ningún cambio en términos democráticos, es decir, no le implicó una democratización a la empresa. En cambio, sí a la escuela tuvo que democratizarse y se tuvo que establecer el gobierno escolar y se tienen que elegir los personeros y hay participación y discusión de los asuntos que conciernen a la comunidad educativa. Pero no pasó igual con la empresa, no pasó igual con la universidad. La cláusula de autonomía que dejó la Constitución a la universidad dejó que la universidad siguiera con un modelo muy representativo, no participativo. Entonces encontramos en la universidad privada prácticamente ningún mecanismo democrático y en la universidad pública mínimos mecanismos democráticos de representación, pero no de participación. Incluso es uno de los temas hoy fuertes del movimiento estudiantil, porque no llegó la participación allá. Es decir, llevamos 30 años de Constitución, la participación no pasó por la universidad, no pasó por la empresa, y no pasó por las organizaciones políticas y las organizaciones sociales, ¿cierto? Que muchas de ellas se quedaron sin esa cuota que había que pagar para estar en un Estado como social y democrático de derecho, que es ser participativo, porque eso es lo que ordena la Constitución, ¿cierto?
al decir que este es un Estado que tiene el principio de la participación. De manera que hay que entenderla que fue desigual, no fue igual en todos los ámbitos de la vida, ni en todos los niveles del Estado, ni en todos los sectores de lo público. Hubo sectores, por ejemplo, en el que se niega totalmente la participación, la política monetaria, por ejemplo, ¿sí? Es un tema de expertos. En transporte. Yo, Fabio, ¿cómo está? Aquí tratando de llevar el tema mientras llegas. ¿Cómo está? Se cayó el internet en mi casa y quedé desconectado 5 minutos o más. Lo lamento mucho y pido mil disculpas. Estoy por mi teléfono en este momento y no tengo imagen. Tranquilo, Fabio. Lo hacemos con tu teléfono, no hay problema. Así esto tenemos que acostumbrarnos a esta... Que estaba diciendo que no en todos los lugares ni en todos los ámbitos de la vida se logró hacer ese desarrollo de la infraestructura participativa. Hay aspectos de lo público y de la vida social que quedaron incólumes, es decir, no fueron modificados con la participación. Y ponía el ejemplo de las empresas, o por ejemplo el tema de la política económica. Ahí no se entró a generar espacios de participación. Entonces digo, también hay que mostrar que ese desarrollo de la participación ha sido muy desigual, ¿no? Ha sido más en lo local que en lo nacional, en unos sectores más que en otros, en unos ámbitos de la vida como la escuela y no tanto en otros como la empresa. ¿Tú qué opinas de eso? De acuerdo, Luciano, y justamente me llama mucho la atención este planteamiento porque me parece clave en el siguiente sentido. Esta es una discusión que yo leí en los años 80 y recuerdo mucho algunos textos de Norberto Bobbio en el que planteaba que una de las características importantes de las promesas no cumplidas de la democracia era que se había quedado solamente en un principio para el sistema político, pero no para las otras dimensiones de la vida social y económica de los pueblos. Y él abogaba, como muchos otros autores en ese momento, por una democracia que invadiera todos los ámbitos de la vida. Y ahí estaba tocando un tema que a mi juicio es vital para entender también muchas de los procesos y de los resultados que ha tenido la participación en Colombia, y es un tema de cultura política. La llamamos cultura política, pero la podemos llamar de una manera más amplia, cultura democrática. Es decir, que el tema de los principios y valores de la democracia no sean solamente para iluminar y referenciar el sistema y el régimen político, sino que también cope las relaciones familiares en la empresa, en el vecindario, en la vida económica, etcétera. Y yo creo que ahí sí estamos todavía lejos, y estoy hablando un poco del caso colombiano, porque me parece que ahí como que ha habido un divorcio entre lo que es la vida política como epítome de la existencia colectiva y las otras actividades que se consideran más del ámbito privado, así no lo sean. Y entonces ha habido un divorcio entre lo privado y lo público, entendiendo lo público mucho como lo estatal, ¿no? Y no entendiendo que la vida colectiva, social, económica y cultural también tiene dimensiones que ameritan que los principios y los valores de la democracia iluminen su estructuración. Y yo creo que ahí tenemos una tarea y un reto grande a futuro, porque, como tú lo has dicho, como lo estabas diciendo cuando me logré reconectar, efectivamente, digamos, este ha sido como un terreno poco cultivado en ámbitos como la economía, incluso la vida familiar, relaciones de pareja, gobernanza interna en las empresas, incluso sindicatos, organizaciones sociales que no han sabido incorporar del todo estos valores democráticos. Y ese me parece un punto vital porque hace parte de una visión mucho más integral de la democracia como principio no solamente de existencia política, sino de vida social y cultural. Exactamente. Fabio, y yéndonos ya en el segundo momento, digamos que fue ese periodo a partir de 2003, que viene con un presidente que plantea otro modelo político, que lo llama Estado comunitario, Estado de opinión, que rompe las mediaciones institucionales entre Estado y ciudadanía y busca una relación directa. Esos son 8 años de mucho sufrimiento de la participación, ¿no? ¿Tú cómo lo balanceas? ¿Cómo lo puedes mirar ahorita con esa distancia de 10 años? Mire, ese periodo es un periodo, digamos, incluso ese periodo unido al siguiente y al actual que tú quieres, que trata de recoger la herencia del uribismo. Ese es un periodo paradójico, Luciano, yo creo por lo siguiente. Es un periodo que a la vez que nada, digamos, que la participación nada en un contexto de gran adversidad, las ONGs fueron calificadas como aliadas de la guerrilla, la apuesta por ese Estado comunitario era una apuesta por una, como tú dices, desinstitucionalización de la participación,
pero a la vez, digamos, hay otra cara de la moneda que me llama mucho la atención, porque es un periodo en el que comenzamos a lograr importantes cosas en materia de participación. Y esto yo creo que vale la pena, digamos, recogerlo, porque, digamos, lo que uno nota en estos últimos 15 años es que la participación se volvió una especie de campo de batalla, pongámoslo así, ¿sí? Entre unos sectores que de ninguna manera tenían interés en que los sistemas democráticos a nivel de la vida colectiva se instalaran, versus otros sectores que estaban creciendo desde organizaciones de la sociedad civil, desde el mundo de la empresa incluso, desde las iglesias, desde los medios de comunicación, que estaban viendo que si este país no se abría y no se modernizaba, no había un ayornamiento democrático en el país, este país no iba a conducir a ninguna parte. Y la inestabilidad y los conflictos sociales iban a aumentar. Amén del conflicto armado que estábamos viviendo, pues porque es que tampoco hay que desconocer esa circunstancia. Entonces, es un periodo un poco contradictorio en donde el contexto es adverso, pero la participación comienza a avanzar. Y a mí me parece que hay indicadores muy interesantes de esos avances. Y voy a señalar unos 3 o 4 que me parece ayudan a entender esa paradoja. Lo primero, digamos que los gobiernos, incluso durante el gobierno de Uribe, se siguieron creando instancias de participación. Ese es un dato interesante, ¿no es cierto? En el periodo 2003-2018 se crearon más instancias que en el periodo anterior. Y hubo más normas nacionales que crearon espacios. Ahora, esos espacios fueron de alcance o de escala más nacional que local, y ese es un dato importante, y que se aviene mucho con todo el proceso de recentralización que hubo en el país y de debilitamiento de los gobiernos locales como escenarios de toma de decisiones de política pública. Entonces, pero hubo un avance importante en el sentido, la participación institucional sigue creciendo. Y los gobiernos, y eso lo tenemos con datos en el libro, los gobiernos comienzan a tener más programas, más proyectos de promoción de la participación, invierten algunos recursos, no los deseables, pero ya antes no invertía, ahora invierte, y posteriormente, sobre todo en el periodo de Santos, comienzan a aparecer, por ejemplo, normas muy importantes que le dan un empuje a la participación, la ley de víctimas, por ejemplo, la ley de participación democrática, la 1757, la ley de acceso a la información, de transparencia pública y acceso a la información, que son normas que de todas maneras crean un ambiente institucional y normativo que genera una oportunidad para la participación, que la facilita, que le crea, digamos, condiciones favorables. Pero en segundo lugar, un segundo indicador para mí muy importante es que comenzamos a contar con nuevos actores en el campo de la participación. En la primera fase, en los primeros 15 años, nosotros tuvimos básicamente los dirigentes de las juntas de acción comunal, ¿no es cierto?, de las organizaciones campesinas, de organizaciones de pobladores urbanos, de viviendistas, etcétera, que accedieron a los espacios de participación, pero como te decía, en general con una carga, con una cultura, digamos, de lo público bastante tradicional. Ahorita comienzan a aparecer nuevos actores. Las mujeres, los jóvenes, la población LGBTI, la población con discapacidad, las víctimas, las clases medias que se habían despreocupado de los temas públicos, comienzan a aparecer en la palestra pública y a tener intervenciones en defensa de sus intereses. Y eso nutre y alimenta muchos procesos, entre ellos la planeación, los presupuestos participativos, las experiencias de veeduría ciudadana a grandes proyectos, la denuncia de la corrupción, el desarrollo digamos, de nuevos procesos de gestión en el campo de la educación, de salud, del medio ambiente. Esto, digamos, comienza a ser un dato a mi juicio muy importante, porque significa que más y más sectores se fueron vinculando al tema de lo público. En una encuesta que nosotros hicimos para este libro, una encuesta nacional sobre participación, encontramos un fenómeno que nos llamó la atención. Le pedimos a la gente que se autoclasificara como ciudadano. Y de esa autoclasificación surgió que más o menos el 8% de quienes respondieron a la encuesta se declararon líderes o activistas de la participación. Un 55% más o menos se declararon interesados, pero sin estar muy vinculados a activismo participativo. Y un 35-36%
se declaró no interesado. Ese porcentaje es preocupante, pero lo que quiero ver es el otro porcentaje, 65%, es decir, dos de cada 3 personas hoy en Colombia tiene un interés por los temas públicos. Mi hipótesis es que hace 15 años esa cifra era menor. Y no tenemos lastimosamente información que nos permita contrastar ese dato, pero es apenas una hipótesis por lo que, digamos, uno llega a conocer, pero me parece muy importante como indicador que hay nuevos sectores que se interesan por lo público. Un tercer indicador que me parece sumamente importante, que es un logro en estos años, y es que la gente en medio de la adversidad aprende más y gana más. Y entonces, digamos, ante las dificultades, se generan innovaciones, se generan nuevas formas de relacionamiento con lo público y la gente aprendió una cosa muy importante, a que a veces es bueno participar a través de los consejos, los comités, las mesas de trabajo, pero que a veces también hay que utilizar el litigio estratégico y entonces hay que trabajar por la vía legislativa y que en otros casos es bueno movilizarse y protestar en la calle y que en otras ocasiones es bueno sentarse a negociar con los gobiernos o con el sector privado para negociar intereses colectivos. Entonces la gente aprendió, digamos, a ser más práctica, más pragmática y a utilizar los recursos a su disposición para poder lograr objetivos. Y eso es nuevo. Y por eso explica un poco la importancia de la movilización social en estos últimos tiempos. Y digamos que un cuarto indicador que no deja de ser importante es que en estos 15 años, poco a poco, muy lentamente, con muchas dificultades, los partidos políticos comenzaron a leer la participación, particularmente los partidos progresistas, los partidos de izquierda, que comenzaron a entender que, digamos, la ciudadanía tiene voz y que, digamos, el tema de la participación no es un tema menor desde el punto de vista de la gestión de los asuntos públicos. Entonces han comenzado a incorporar un cierto lenguaje de la participación, aún muy tímido, pero de todas maneras importante. Y finalmente un quinto indicador, y es el hecho de que también de manera muy lenta, todavía muy precaria, comenzamos a incorporar los dispositivos de participación digital, lo que llaman la democracia digital, es decir, de utilizar las redes sociales, los medios virtuales, el Internet, para poder expresar puntos de vista, tener iniciativa, pero también para recibir información del Estado y para recibir rendiciones de cuentas de los agentes públicos y de los agentes políticos. Esto todavía en Colombia está muy poco desarrollado. Si tú comparas Colombia con América Latina en temas de democracia digital, estamos bastante atrás, sobre todo porque el gobierno no ha tenido la voluntad de utilizar este medio, este recurso, como un recurso para la participación. Ha utilizado más el recurso para la información. Entonces, hoy se publica mucha información, hay sistemas de información, se utilizan las redes sociales para comunicarse con la gente, pero no para tomar decisiones. En algunas alcaldías como Bogotá, como Medellín y otras, existen ya algunas experiencias de participación digital donde la gente puede intervenir en decisiones públicas. Es ese, por ejemplo, un campo que a futuro vamos necesariamente a tener que desarrollar y que va a cambiar muchas de las formas de relación entre las autoridades públicas y la gente, porque obviamente esto tiene coordenadas muy distintas en torno a la participación digital. Pero a esa vamos enseguida. No pasemos este periodo sin hablar de la 1757, Fabio. Primero, pues porque Foro y tú tuvieron un papel muy importante en la discusión de esa ley, pero sobre todo, digamos, para hacer un balance ahorita, bueno, ya son ¿cuántos años? 6 años, ¿no? 6 años casi, sí. Esta ley, como un balance, ¿qué nos queda de la 1757? Esta ley, ¿qué nos trajo? ¿Qué beneficio nos trajo? ¿Y qué resolvió de eso que estamos balanceando? Exactamente, sobre todo esto último que tú dices, Luciano, me parece importante. La ley, tal y como, digamos, planteamos la iniciativa desde algunas organizaciones sociales al gobierno, es que esta ley debía resolver esos retos que yo señalé al comienzo, tratar de resolverlos, articular dispositivos, articular actores, mirar cómo educábamos ciudadanas, cómo practicamos la educación ciudadana para articular intereses colectivos y cómo vinculábamos a la clase política y a los partidos a esta tarea tan importante. Y yo creo que la 1757 logró parcialmente algunas de estas cosas.
Digamos, en el texto, en la letra de la ley, hay una gran cantidad de avances sin duda importantes. No quiero enumerarlos todos, pero quiero destacar 2 o 3 que son, a mi juicio, claves. Primero, el intento de racionalizar los espacios o de articular los espacios de participación a través de los sistemas nacional, departamentales y municipales de participación. Ese me parece, y crear los consejos de participación ciudadana. En segundo lugar, y yo diría uno de los logros más importantes, es que la ley declara que la participación es un derecho. Eso estaba en la Constitución. Pero digamos que hasta el momento las autoridades locales, por ejemplo, y el gobierno, consideraban la participación más como un favor que ellos le daban a la gente y no como un derecho de la gente. Y yo creo que la ratificación de la participación como un derecho es clave. En tercer lugar, se disponen recursos para la participación. Esta ha sido una pelea muy difícil, porque al Estado no le interesa dedicarle mucha plata a esto, y lo que quisimos fue fortalecer de alguna manera los fondos que existen para promover la participación, cosa que se ha logrado, yo diría, solo parcialmente, pero de todas maneras quedó en la norma que ya no solamente el gobierno nacional, sino que las gobernaciones y las alcaldías pueden crear fondos específicos para la promoción de la participación. Y finalmente, creo que hay algo, a mi juicio, bastante importante, y es que, dado que se considera que la participación es un derecho, esto obliga al Estado a transformarse institucionalmente para garantizar el ejercicio del derecho. Entonces, digamos, pone unas bases, unos fundamentos de ordenamiento institucional del Estado para poder responder a la participación. Hay otros temas, destaco estos porque me parece que intentan justamente responder algunos de los retos. Ahora bien, hay que decir, de todas formas, que infortunadamente la ley va muy lento. Ajá. Es decir, a nivel nacional, el Ministerio del Interior no ha respondido como debería a lo que exige la propia ley. Se creó el Consejo Nacional de Participación. Entiendo que el Consejo hace pocos meses aprobó ya un diseño del Sistema Nacional de Participación, pero de ahí en adelante se han hecho algunas cosas en materia de incentivos, etcétera. Pero, digamos, puntos importantes de esta ley han sido más de iniciativa de los gobiernos departamentales y municipales, y ahí pongo el caso de Antioquia y de Medellín. Tanto la gobernación como la alcaldía, digamos, para mí son ejemplares desde el punto de vista de los avances que tenemos en esa dirección, ¿no? Y yo creo que ahí se está haciendo un trabajo muy interesante. La experiencia del índice de participación en Medellín es fantástica, a mi juicio. Es, digamos, una experiencia exitosa y para mostrar a nivel nacional e internacional el esfuerzo de la gobernación para crear, mantener, darle vida al sistema departamental de participación. A mí me parece que hay cosas muy importantes que, infortunadamente, siguen siendo la excepción a la regla. Digamos que la tendencia nacional es que la aplicación de la ley va muy lentamente y ese es justamente, a mi juicio, uno de los retos que quedan para el futuro. Pero esta ley yo la considero de todas maneras, así su aplicación vaya muy lentamente, yo sí considero que es un avance desde el punto de vista del marco normativo. Las normas no resuelven todos los problemas, pero son una condición muy importante. Total. Bueno, y también creo más acceso a los mecanismos de participación directa. Yo creo que realmente esa ley hay que darle, digamos, esa ponderación. Pero, Fabio, antes de irnos a estos retos actuales, está lo de la ley 152. Incluso tenemos varias preguntas aquí, gente que nos está mirando, escuchando. La 152, digamos, era el paradigma inicial de la participación, porque era la participación teóricamente más importante, la formulación de los planes de desarrollo. Y, por tanto, digamos, la que más atención y entusiasmo generó en su momento. Pero esa ley fue decayendo, como diría la teoría de la Corte Constitucional, es decir, dejó de ser útil en la práctica, pues por muchas razones. ¿Cómo ves esa de la 152, los esfuerzos que se hacen por reformarla? Como tú dices, Luciano, es una ley, ha sido una ley y tendrá que ser una ley muy importante en el futuro. Porque, mire, a diferencia de otras leyes que reglamentan dispositivos de participación, la ley de planeación tiene una particularidad que me parece muy importante, es que obliga
al gobierno y a la ciudadanía a pensar el territorio de manera integral, ¿no es cierto? Y ojalá, digo yo, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, no es una ley sectorial, es una ley territorial, es una ley para los planes de desarrollo, para pensarse como territorio en el futuro. Y yo creo que la ley, al crear los consejos de planeación y la Constitución al crear el Sistema Nacional de Planeación, digamos, tuvo una intuición bastante importante en el sentido de que, habiendo dado atribuciones a los alcaldes y gobernadores en materia de solución de ciertos temas, las competencias trasladadas a través del proceso de descentralización, pues lógicamente la planeación era un instrumento clave para hacer buen uso de las competencias y de los recursos que se estaban entregando a las entidades territoriales. La ley, como tú dices, perdió vigencia. ¿Por qué perdió vigencia? Porque los acontecimientos, digamos, han sobrepasado el contenido de la ley. Y me refiero a 2 o 3 cosas que a mi juicio a futuro deberían ser tenidas en cuenta para una reforma que es urgente. Y tú sabes, Viva, Foro y otras entidades hemos estado luchando un poco por proponer una reforma de esta ley al gobierno y al Congreso. En primer lugar, hoy tenemos ya no solo un instrumento de planeación, esta ley fue creada para un instrumento, que son los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales. Pero resulta que hoy tenemos una gran cantidad de instrumentos de planeación, los planes de ordenamiento territorial, los planes de cuenca, los planes sectoriales, tenemos una cantidad de instrumentos. Y a mi juicio, una ley de planeación debería integrar esos instrumentos. Entonces necesitamos una ley orgánica más integral, es decir, que mire todas las actividades de planeación que están en cabeza de las autoridades públicas con participación ciudadana para integrarlas en un solo cuerpo normativo. Tú que eres abogado sabrás mejor si eso se puede o no. Yo creo que se puede y hay que buscar en esa línea. Primer punto, ¿no es cierto? Hay un segundo punto y es obviamente el tema de la participación ciudadana. El acuerdo de paz es clarísimo en decir que hay que fortalecer la participación ciudadana en los procesos de planeación, lo cual significa una reforma de la ley. ¿En qué sentido hay que fortalecer los instrumentos de planeación, de participación? Ahí hay un debate grande. ¿Debe ser la planeación participativa un mecanismo vinculante o no? Yo creo que ahí nos metemos en una discusión que no tiene salida. Yo preferiría hablar más bien de que la ley de planeación en temas de participación deba garantizar una permanente conversación entre la ciudadanía, el sector privado y las autoridades públicas para construir visiones de territorio y de desarrollo que sean compartidas y a partir de las cuales se diseñen rutas de acción y de inversión pública. Ese es un segundo punto, a mi juicio, vital. Nos salimos un poco de si es vinculante o no, porque eso nos mete en una cantidad de líos desde lo jurídico hasta lo político. Y yo más bien pienso que en temas de planeación, la planeación hoy día no es un procedimiento técnico. La planeación es un proceso social y político. Y como proceso social y político debe conducir a la construcción de acuerdos. Esa me parece que debería ser la fortaleza participativa en el campo de la planeación. Y un tercer elemento que no deja de ser importante es el tema, digamos, de los ritmos, de los calendarios, de la coordinación de diversos instrumentos en el momento de la planeación. Ha habido muchos intentos, por ejemplo, del gobierno nacional para unificar elecciones, con el argumento de que unificando elecciones unificamos la planeación del desarrollo. Yo no estoy tan seguro de eso. Me parece que no es un buen argumento. Yo lo que más bien diría es que hoy hacemos planes de desarrollo de manera muy apresurada. Y, digamos, no hacemos planes de desarrollo, digamos, que apuesten en el mediano plazo, sino planes de desarrollo para periodos de gobierno. Nosotros deberíamos pensar en planes más estratégicos, de mediano y largo plazo, en el marco de los cuales las autoridades públicas proponen énfasis y planes de inversión. Hay que trabajar. Este es un debate que hay que poner en la agenda pública. Estamos tratando de mantener un poquito conversación con gente del Consejo Nacional de Planeación, con alguna gente de consejos territoriales, con el propio Departamento Nacional de Planeación, a ver si logramos un acuerdo básico que nos permita por lo menos
discutir cuáles son hoy los problemas de esta ley y cómo podemos conducir a una reforma que, no sé si estás de acuerdo, Luciano, implícitamente en el acuerdo final lo que se está planteando es una reforma de la ley. Total, que la haga actual, ¿no? Incluso que la haga actual, exactamente. En la representación también, porque lo que se veía a principios de los 90 como sociedad es mucho más compleja y diversa hoy y se necesita eso actualizar. Fabio, vamos a dar un paso más adelante en las trayectorias de la participación y entramos al proceso de paz. El proceso de paz trajo para la participación una inmensa cantidad de desafíos. Digamos, el primero, que lo hacemos entre ellos la ciudadanía y foro, que es la implementación misma del acuerdo, tiene que ser participativa. Pero obviamente había un punto 2 de apertura democrática, ¿cierto? Y en él el tema de las garantías de participación que trabajamos. Y sobre todo, digamos, una intención muy grande del acuerdo de paz de que había que hacer, voy a ponerlo en una sola frase, más efectiva la participación, darle más eficacia a la participación, política social y ciudadana, ¿sí? Darle más reconocimiento, un lugar mejor en el sistema político. Y ahí el acuerdo de paz tiene muchos dispositivos. Y pide, digamos, que se hagan bastantes reformas, una ley de garantías de participación, una ley para la protesta, una mejora de los sistemas de planeación como la 152, los veedurías, etc. Está todo ese tema. Y esto genera, pues, obviamente una gran expectativa en la ciudadanía, como de dar un salto, un nuevo salto en participación, salto que se nos ha quedado como sin terminarse de hacer, quedó como al inicio, hay formuladas ideas, pero no se completaron. Pero lo segundo, la aparición muy fuerte de lo social en la agenda, ¿no? El acuerdo de paz abrió toda una dinámica de protesta que el CIDEP ha documentado muy bien, de protesta y movilización social, que hace emerger una agenda social y hace, digamos, ver esa ineficacia de los mecanismos de participación, es decir, que la participación no estaba logrando y no está logrando encontrar una conexión con la ciudadanía adecuada, completa. No estoy diciendo que no haga una parte, creo que lo hace, pero una buena parte de las demandas ciudadanas no están siendo recepcionadas en esos mecanismos y por tanto pierden eficacia e importancia. Esa tensión entre movilización y participación que lo vemos en este periodo después del acuerdo de paz, ¿cómo lo lees? Que ya eso hace parte del nuevo libro y, digamos, de lo nuevo que se ha hecho, que fue todo esto de garantías. Sí, Luciano, hay varias cosas muy, muy interesantes. ¿Qué pasó con la institucionalidad participativa? Porque digamos que ahí existe, está creada, y yo diría es una ventana de oportunidad, pero como tú señalas, infortunadamente esos espacios y esos mecanismos que fueron creados no necesariamente llenaron las expectativas de la gente. ¿Cuáles eran las expectativas de la gente? Pues resolver sus problemas de la vida cotidiana, resolver los temas de la pobreza, de las oportunidades, del empleo, del acceso a servicios, del acceso a bienes del Estado, bienes y servicios públicos. Y no necesariamente las instituciones participativas lo lograron. Hay un principio que me parece ayuda mucho a entender este asunto y es el siguiente. Lo ha dicho varios autores y yo lo retomamos en el libro, cuando decimos la participación es un derecho para adquirir otros derechos. Es decir, para ponerlo en temas, digamos, el lenguaje sencillo, a través de la participación lo que queremos es reducir las desigualdades y lograr, digamos, un país donde vivamos mejor. Ese es el para qué. Es decir, la participación tiene una dimensión democrática, que es el qué. Participamos porque tenemos derecho, tenemos voz, ¿no es cierto? Pero participamos ¿para qué? Para vivir mejor. Y yo creo que a la institucionalidad participativa, digamos, se le puso todo el centro y el énfasis en el qué, pero no en el para qué. Es decir, logramos que la gente se sumara a los espacios de participación, que se abrieran nuevos escenarios de diálogo con las autoridades públicas, pero esos escenarios nunca resolvieron los temas que la gente buscaba resolver a través de ellos. Y ahí está, digamos, la gran falencia que tuvieron. Es decir, avanzaban la institucionalidad participativa y algunos esfuerzos de líderes y organizaciones por sostenerla, pero al mismo tiempo aumentaban las desigualdades, aumentaban los problemas, y entonces la gente buscó otras lógicas, otras vías para poder expresarse y para poder resolver los problemas. Y como tú lo señalas,
pues obviamente la movilización social fue lo que la gente vio como la oportunidad y la manera más directa de enfrentar los problemas de cara a las autoridades públicas. ¿Por qué las movilizaciones? Eso es muy interesante. Hay dos características o tres características de las movilizaciones que fueron muy atractivas para la gente. En primer lugar, las movilizaciones pues no son mecanismos de representación, ahí participa el que quiere, esto es abierto. Las movilizaciones pueden ser mayores o menores, pueden concitar muchas solidaridades o no, pero digamos es algo de donde yo me siento más comprometido como persona directamente por ese tema, en primer lugar. En segundo lugar, a través de la movilización, la gente lo que ha pedido, lo que ha buscado y lo que ha logrado, diría yo, es reconocimiento. Es decir, que sepan que yo existo. Oiga, señores autoridades públicas, yo existo. Alcalde, yo existo. Yo tengo voz, yo tengo intereses, yo quiero decir cosas. No tome decisiones por mí porque yo soy capaz también de participar en esas decisiones. Entonces, ese reconocimiento la gente lo encontró porque efectivamente tan pronto las movilizaciones fueron creciendo y como tú señalas, las estadísticas del CINEP no lo muestran, pues obviamente el Estado fue poniéndole cada vez más bolas al asunto. El típico ejemplo de eso es el mundo de las actividades extractivas, ¿sí? La gente comenzó a decir, pues nos vamos a parar aquí para impedir un proyecto extractivo de minería o de hidrocarburos y nos vamos a hacer resistencia, hasta que al gobierno le tocó sentarse a conversar con la gente. Entonces, reconocimiento, ¿no es cierto? Segundo. Y tercero, que me parece también muy importante, dado ese reconocimiento, las movilizaciones sí han permitido sentarse a la mesa con los gobiernos o con el sector privado y obtener soluciones. Es decir, el criterio de eficacia. Entonces, participación abierta para todo el mundo, universal, digámoslo así, reconocimiento y eficacia, me parece que son los argumentos que ha encontrado la gente en la movilización social, ¿no es cierto? Ahora, pero una cosa bien interesante, Luciano, es que la gente no ha abandonado los dispositivos institucionales. Es decir, los sigue utilizando, ¿sí? Los combina, los articula. El caso de las consultas populares en el sector extractivo me parece fantástico. Es un buen ejemplo de cómo la gente además tiene mucha capacidad y mucho recurso para poder interactuar con el Estado. Claro, comenzaron con movimientos de resistencia, plantones, protestas en la calle, pero vieron que en un momento el litigio estratégico era importante y entonces con la ayuda de ONGs, de sectores especializados, de abogados, pues litigaron ante las cortes para demandar decretos, para demandar leyes, etcétera, y se lograron objetivos. Y en un momento, cuando vieron que la consulta popular tenía bases no solamente legítimas, sino legales, entonces procedieron a utilizar la consulta popular, aún con los temores que ello le generaba. Nosotros estuvimos entrevistando a algunos líderes en Cajamarca, por ejemplo, y allí nos decían, pues nosotros teníamos como dudas de si ese era un buen camino, pero finalmente lo optamos y tuvo un gran éxito. Tanto que el gobierno comenzó a diseñar estrategias para desmontarlas y lo logró a través de la última sentencia de unificación de la Corte Constitucional. De tal manera que ahí hay otro dato interesante que es, digamos, de lo nuevo que hay en la participación del país, porque eso demuestra que hay unos liderazgos ya bastante polifuncionales, ¿entiendes? Que es un liderazgo que entiende que en un momento es mejor salir a la calle, pero que en otro momento es bueno negociar, ¿sí? O que en otro momento es mejor irse a la Corte Constitucional a plantear una demanda o una tutela. Y esto, digamos, a mí me parece que demuestra que hay una ciudadanía increciendo, es decir, que hay una gente que ha ganado lo que algún autor norteamericano llama la astucia política, es decir, que la participación misma les ha enseñado a conocer mejor el Estado, les ha enseñado a negociar, les ha enseñado a generar iniciativa propia, les ha enseñado a articularse y a organizarse en torno a propósitos comunes, lo que no necesariamente ocurre con algunos dispositivos de participación, sobre todo aquellos que fueron diseñados básicamente para consultas o para iniciativas, para recoger iniciativas de la gente. Entonces me parece que ahí hay un elemento muy interesante que yo califico como un avance. Hoy tenemos que congraciarnos con la idea de que la gente se mueve, se moviliza, utiliza recursos muy diversos y está logrando una participación mucho más eficaz desde el punto de vista de los resultados. Claro, y nos empieza a resolver problemas anteriores. Y hay Exactamente. varias preguntas y
y me parece que las voy a juntar acá antes de pasar a todo este tema nuevo de la participación con distancia física, ¿no? Que enseguida lo vemos. Pero veamos esto primero. Nos preguntan, Fabio, y me parece muy importante para verlo, ¿cómo superar ese problema que tenemos desde el principio, que es la desarticulación y la fragmentación de los mecanismos de participación? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para tratar de resolver ese problema? Es una pregunta que me parece clave para no dejarla solamente a la ley, ¿no? También se pueden hacer otros esfuerzos, ¿sí? Sí. Bueno, este sí que es un tema bien interesante porque en el año 2003, cuando publicamos el libro de participación, en las conclusiones, nosotros propusimos la idea de crear un sistema nacional de participación. Uh-huh. Es una idea que no fue acogida nunca por el gobierno, etcétera, porque no tenía interés, pero que luego quedó incorporado en la Ley de Participación Democrática, en la 1757. Digo esto porque, digamos, un primer paso para resolver este problema de la desarticulación es, bueno, que haya algún mecanismo que nos permita establecer vasos comunicantes entre los distintos escenarios participativos. Me refiero a lo siguiente: cuando nosotros discutimos el tema del Sistema Nacional de Participación, lo que dijimos es que ese sistema no podía ser un mecanismo burocrático para gestionar la participación, sino que debería ser, ante todo, un sistema para garantizar encuentros entre actores para discutir grandes temas del país y de los territorios. Es decir, el sistema era un sistema de deliberación pública en torno a los grandes temas de un municipio, de una región o del país. ¿Y por qué? Porque eso nos permitía, más que juntar dispositivos, nos permitía juntar actores. Es decir, poner en un mismo escenario, y yo me acuerdo mucho de los congresos de ciudad que promovió Sergio Fajardo en Medellín, que eran un poco a imagen y semejanza de las conferencias que se hacían en el Brasil para construir política pública, que era un poco, sentémonos a discutir y a deliberar sobre los grandes temas, lleguemos a unos acuerdos, y ahí participa el consejero de planeación, el muchacho de la Junta de Educación, el representante de los jóvenes, la representante de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya no se fragmenta la acción de la ciudadanía, sino que creamos un espacio para encontrarnos. A mí me parece que la clave es generar espacios para encontrarnos. Ahora bien, en este momento se está elaborando una primera fase de la política de participación, de la política nacional de participación. Es una meta que quedó en el plan de desarrollo y el DNP lo está haciendo. Lo que yo sé es que esta primera fase tiene un nombre que ellos llamaron racionalización de espacios. Ellos en el DNP están haciendo un estudio de cuáles son como los cruces que hay en funciones, en representación, etcétera, para ver si esos 130, 132 espacios que existen actualmente se pueden reducir, no sé, en una cantidad que haga más funcional el tema de la participación y que permita justamente que lo que hoy son compartimentos estancos que operan cada uno según su propia lógica, cuando operan, se comiencen a conversar entre ellos y permitan una interacción mayor, primero entre los actores sociales y luego con respecto a su relación con las autoridades públicas. Ahora, esto pasa, y con esto cierro esta respuesta, que este es un tema que a mí me apasiona, pero esto pasa por una cuestión, y que no es exclusivamente de este tema, sino de muchos otros. Si queremos convertir o queremos crear un escenario de encuentro entre la gente, necesitamos que la gente quiera encontrarse. Porque si no quiere encontrarse, y estamos en un país polarizado. Entonces, aquí viene también otro tema muy complicado, que es el de cómo la polarización social y política afecta las posibilidades de interacción ciudadana entre sí y con las autoridades públicas. Y a mí me parece que ahí han surgido temas recientes. Hoy está de moda hablar del diálogo social, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo creo en el diálogo social, es un instrumento importante, de tal manera que podamos acercar a quienes hoy se sienten distantes. No es que estén distantes, es que además se sienten distantes y por lo tanto tienen demasiadas desconfianzas
en acercarse al opositor, al que piensa distinto, al adversario. Yo personalmente, y disculpe que hable en primera persona, he tenido una experiencia en los últimos 5 años a través del grupo de diálogo sobre minería en Colombia, que es un grupo donde estamos personas que pensamos muy distintos y que durante 6 años hemos trabajado para construir acuerdos y lo hemos logrado. Y lo digo simplemente porque yo creo que el diálogo y la interacción entre opuestos es posible. La experiencia de diálogos improbables que ha liderado Diego Bautista y su equipo, y otras experiencias de diálogo que promueve el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana en Cali y en el suroccidente colombiano, a mí me parece que están mostrando que hoy tenemos que tener un cambio profundo de actitud con respecto a la posibilidad de encontrarnos con quienes piensan distinto de nosotros. Eso, decirlo es fácil, hacerlo no lo es, pero es posible. Y yo creo que hay un reto que tenemos a futuro, es ese, es el de poder encontrarnos para conversar sobre los grandes temas de país y llegar a acuerdos básicos, como decía Álvaro Gómez Hurtado, acuerdos sobre lo fundamental, que nos permitan sobrevivir como sociedad. Es que si no, no vamos a poder vivir como sociedad. Y eso sí ya es un problema, digamos, que no se va a resolver en el corto plazo. Pero creo que por ahí habría una vía interesante de comenzar a romper esa fragmentación que tenemos de espacios y de actores. Y ahí me das el pie para esta parte ya final de la conversación. Tenemos todavía 20 minutos, pero que es muy importante es los retos, digamos, a futuro que tiene la participación, que está en un contexto hoy como el que tenemos de la pandemia del COVID y lo que nos cambia la vida, ¿cierto? El COVID nos está trayendo muchísimas enseñanzas y reflexiones en la humanidad que esperemos conduzcan a replanteamientos como ese que tú estás diciendo, que encontremos los grandes temas en los cuales tenemos que buscar acuerdos entre todos. Por ejemplo, podría ser un gran acuerdo fortalecer la salud, el sistema de salud para esta y otras cosas que se nos vendrán. Tendremos que proteger mucho mejor el planeta, porque el cambio climático ya es algo grave. O sea, deben encontrar los 4 o 5 temas grandes que nos junten. Pero digo, en términos de participación, el COVID nos ha mostrado lo frágil que es nuestra institucionalidad, nuestra articulación como sociedad. Es decir, se vino el COVID, llevamos 2 meses, y prácticamente se ha roto el equilibrio de poderes, prácticamente el Congreso no ha funcionado, los jueces no, la justicia está casi paralizada, solo funciona el gobierno nacional, se hace toda una legislación de excepción gigantesca de producción de leyes, y digamos, los mecanismos de participación han casi que sido clausurados, se están discutiendo los planes de desarrollo sin importar la reducción de la participación. Es decir, el COVID le ha dado un golpe muy duro a la democracia, ¿sí? Y creo que tenemos que levantar la cabeza y verlo porque con el COVID no podemos perder la democracia, ni perder la salud, ni perder la vida, ni perder el empleo. Tenemos que cuidar muchas cosas para que como sociedad podamos ser viables. Pero en este caso, la democracia, creo que, digamos, hay una primera preocupación. Y la segunda es que obviamente hacia adelante, por un tiempo, vamos a tener que imaginarnos formas de participar sin estar juntos, sin estar aglomerados, con distancia física. Y eso es un reto gigantesco. ¿Cómo lo ves esto del COVID, la democracia y la participación, Fabio? Bueno, Luciano, tú lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy hay un riesgo autoritario inmenso con el tema del COVID. Lo estamos viviendo aquí en Colombia, se está viviendo en otros países y en general, como tú señalas, la tendencia es a que esta situación de emergencia, digamos, nos está llevando a unas formas que no quisiéramos, digamos, que afectan mucho la democracia y que no quisiéramos que se instalaran para siempre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el riesgo que está presente en este momento. En segundo lugar, yo creo, como ya lo están diciendo muchos pensadores, analistas a nivel global, que lo que viene en el futuro, digamos, en esto que llaman algunos el post-COVID, va a ser una sociedad distinta, es decir, que no va a ser un regreso al pasado, sino que es un regreso al futuro. Y ese regreso al futuro tiene connotaciones
que incluso no conocemos y que tenemos que comenzar a pensar desde ya. Y una de esas dimensiones de la sociedad del futuro tiene que ser de cómo pensamos la democracia y la participación ciudadana. Indudablemente, la experiencia que tenemos ahorita obligada de confinamiento, pues nos ha llevado a utilizar los medios digitales con una intensidad que no nos habríamos imaginado hace 6 meses. Y esto tiene, digamos, de positivo y de negativo. De positivo porque estamos aprendiendo a ver las potencialidades que puede tener esta vía de comunicación, pero también de negativo tiene el hecho de que muchas personas no tienen acceso todavía al mundo digital. Y ahí yo diría, tenemos unas barreras importantes. Lo cierto es que, digamos, en otros países ya ha habido avances importantes, lo digo antes de la pandemia, ha habido avances importantes en esto que hemos llamado la democracia digital. En Europa, por ejemplo, en algunos países de América Latina, me refiero a Argentina, por ejemplo, ya hay experiencias muy interesantes de participación digital que han, digamos, complementado mucho lo que es lo que podríamos llamar la participación presencial. Hay una característica que la mayor parte de los analistas de este tipo de democracia virtual han señalado, y es que la democracia virtual es un mecanismo que nos permite unir el mundo digital al mundo real, es decir, el mundo online al mundo offline. Y esa ha sido una de las características importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos va a bastar la democracia digital. Es decir, que los medios de Internet van a ser muy importantes en el futuro, pero no pueden ser los únicos. Digamos que hasta el momento las experiencias europeas, las experiencias en la primavera árabe, algunas otras experiencias han mostrado que los medios como las redes sociales y otros medios digitales han sido muy importantes para convocar a la movilización, para convocar a la presencialidad en un momento determinado. Entonces, me parece que un punto clave de esto que tendremos que pensar a futuro en términos de participación es que si bien vamos a tener que utilizar mucho más frecuentemente el medio digital, no puede ser el único exclusivo. Los espacios de encuentro van a ser muy importantes, ¿no es cierto? Y esto dependerá mucho de la capacidad que tengan la ciudadanía, sus organizaciones, las comunidades, justamente de juntar estas dos dinámicas, la dinámica digital y la dinámica presencial. Y un punto que me parece muy importante es retomar la experiencia de lo que ha ocurrido con otros en otras latitudes, porque puede ser muy aleccionante para nosotros. Los medios digitales tienen dos características que es importante destacar. La primera es que desde el punto de vista de la participación y de la movilización de opinión, ¿no es cierto?, es una movilización anónima, ¿no es cierto?, que puede estar en cabeza de líderes reconocidos, pero que puede estar en cabeza de cualquier persona que lanza un hashtag y lanza una idea a la que se pueden acoger cientos y miles de otras personas. Entonces, digamos que hay una especie de, como lo llama Manuel Castells, de difusión de los liderazgos, es decir, son liderazgos difusos que ya no se sabe exactamente quiénes son, pero que están ahí y que a través de las redes digitales están, digamos, convocando y teniendo un grado de influencia importante. Pero en segundo lugar, lo que se transmite a través de las redes digitales son mensajes con opiniones. Y, digamos, allí lo que hemos conocido en estos últimos años en torno a las redes digitales es todo el tema del uso que se puede hacer para difundir noticias falsas, para engañar a la gente, para transmitir fake news, etcétera, que pueden también convertirse en un factor de perversidad de los procesos participativos, que pueden ahondar la polarización, por ejemplo, que pueden dificultar el diálogo entre opuestos. Y ahí me parece que hay que tener unas alertas muy importantes sobre cuál es el uso de las redes y el uso de los medios digitales. Y ahí está un tema que es muy complicado, que es todo el tema de la regulación de las redes digitales. Esos son temas sobre los cuales no hay respuestas claras, yo no las tengo, pero son problemas que habremos de enfrentar en el inmediato futuro. Yo de lo que sí tengo una total seguridad es que vamos a estar en coordenadas de participación totalmente nuevas,
que hay que buscar, digamos, hasta donde podamos la presencialidad en los procesos de participación, porque ellos son necesarios para generar solidaridades, para generar cara a cara, que son muy importantes en los encuentros de la ciudadanía, y porque esos son los medios de generación de confianza. Ahí ese tema, a mi juicio, es muy importante. Entonces, combinar digitalidad con presencialidad me parece que es una de las claves en el futuro, bajo la premisa de que tendremos que utilizar mucho más los medios digitales que otros medios, por lo menos en los próximos años. Muy buena esa reflexión, Fabio. Yo te digo algo y paso aquí a unas preguntas porque nos están escribiendo muchísimo relacionadas con este punto. Mira, yo creo que hay algo clave y es que el Estado tiene que responder a este momento, es decir, activar con los dispositivos y tecnologías disponibles los mecanismos de participación, porque es que lo que tenemos hoy es un cierre, ¿cierto? Y hay que activarlos, bueno, con estos medios que tenemos, sin decir que así van a quedar para siempre, pero que no quede que en medio de la pandemia cesa la participación, ¿cierto? No, claro. Posible constitucionalmente, ni políticamente, ni éticamente suspender la participación, aprovechar la pandemia para suspenderla. Incluso lo que se necesita es una alta participación de la sociedad para superar esto como sociedad, ¿sí? Sí. Creo que ahí el Estado no ha hecho mucho porque se hagan esfuerzos de ampliar la participación y se nos está quedando, por lo menos lo que va quedando, yo lo leo muy críticamente, en pequeñas élites que podemos estar en la discusión. Te pongo un ejemplo, el Plan de Desarrollo de Bogotá. El Consejo de Bogotá hace un esfuerzo grande y hace sesiones y las abre e invita a ciudadanos, pero no es la dinámica de los foros y las discusiones que en otros años y en otras épocas hacíamos. Es decir, se va quedando en un pequeño sector de la ciudadanía. Ahí creo que hace falta un esfuerzo gigante del Estado. Lo segundo, que tú lo has dicho muy bien, lo digital tiene su límite. Y digamos, para mí el límite, que ustedes lo han hecho muy bien en el libro, lo digital sirve para ver los niveles de la participación, sirve para el nivel de información de la participación, para el nivel de consulta, ¿cierto? Pero hacia los otros niveles de la participación, lo digital tiene muchos límites. Es decir, para hacer conversaciones y diálogos masivos con la ciudadanía no es tan fácil, o sea, todavía está por terminarse de inventar, para hacer acuerdos y llegar a decisiones no es tan fácil tampoco, porque está todo este tema de la brecha digital, ¿cierto? Que hace que quede entonces siempre una pequeña élite siendo la protagonista de la participación. Entonces, pienso que hay que entender que vamos a tener que usar esto por un tiempo y se va a ir quedando entre nosotros, pero siempre, como tú dices, combinándolo con lo digital. Hay dos preguntas, Fabio, que me parece que son muy buenas para ir cerrando ya la conversación. Una nos pregunta Blanca Nora que ¿por qué se ha perdido el ímpetu de la participación? Yo creo que no se haya perdido, no sé tú qué piensas. Pienso que ha habido ciclos, oleadas de participación y creo que estamos en una oleada hoy, pero no sé, cuéntale tú en esta trayectoria, creo que si desde la ciudadanía se ha perdido un ímpetu por la participación. Yo no creo, estoy de acuerdo contigo en el siguiente sentido. Es que ya la participación tiene vías muy distintas. Hace 20 años estábamos pensando en participación solamente a través de consejos, etcétera, de estos dispositivos institucionales. Pero hoy la gente entiende que movilizarse también es participar, que presentar una tutela es participar, que hacer litigio estratégico es participar. Y yo creo que la gente hoy lo que ha hecho es diversificar su repertorio de cursos de acción. Y eso me parece muy importante. Y eso es una ganancia. Yo, mire, en los últimos, en el periodo de 15 años que analizamos en el último libro, el CINEP hizo un conteo de más de 11,000 movilizaciones en el país. ¿Sí? 11,000 y pico. No recuerdo exactamente la cifra, pero más de 11,000. ¿Esto qué significa en 15 años? Más o menos cerca de 800 movilizaciones al año. Eso significa un poco más de 2 movilizaciones por día. O sea, estamos ante una efervescencia ciudadana que ya no está en los escenarios de participación. Hay gente que sigue confiando y trabajando en los consejos de planeación y eso está bien.
y en otros escenarios de planeación, y eso está bien. Por ejemplo, los consejos municipales de desarrollo rural se han revitalizado, por ejemplo, con todo el tema de la experiencia de los PEDET, ¿sí? Y eso está bien. Y a mí me parece que es muy importante. Pero, digamos, la gente también ve que otras formas de participación son interesantes y por eso mi conclusión es que, por el contrario, lo que hoy tenemos es una cierta actividad participativa que además tiene mucho que ver con una idea que la señalamos al final del libro, casi que en la última página de las conclusiones, y es que estamos ante un nuevo fenómeno digamos, de generación de una masa crítica ciudadana que le está apostando a un país distinto. Ya me parece que esa es una de las grandes conclusiones del libro, en el sentido de que, por ejemplo, si uno mira solamente a nivel electoral, las elecciones después del plebiscito del 2016 son elecciones que muestran el aumento de una votación, de unos votantes, el aumento impresionante de una votación que está apostándole a un país distinto al que tenemos hoy. Y lo decimos al final de las conclusiones, la gente quiere que cambien las élites o si no, está dispuesta a cambiar las élites. Es decir, hacer un cambio político de largo alcance, incluso por la vía electoral. Y yo creo que ese es un tema interesante que demuestra también, no solamente en el plano político electoral, sino en el plano ciudadano, que hoy la gente quiere otro país y que está dispuesta a trabajar por otro país. En la encuesta que hicimos de participación para este libro, le preguntábamos a la gente si estaba en posición de colaborar con sus vecinos para resolver problemas. Y la respuesta fue contundente. Más del 80% de la población dice, claro, yo con mucho gusto colaboro con mis vecinos para resolver los problemas. Es que eso es lo que necesitamos hoy día. Entonces a mí me parece que hay un fenómeno nuevo, muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con una especie, yo lo clasifico así, con una categoría muy vieja y muy tradicional, pero que sigue siendo muy demostrativa. Hay gente que se está empoderando para trabajar por un país distinto. Y yo creo que todo esto del acuerdo final, las dificultades que ha habido el país, las movilizaciones sociales del 21 de noviembre y subsiguientes, y esa historia reciente de participación ciudadana en los temas ambientales, en los temas de derechos humanos, en los temas extractivos, en los temas de corrupción, a mí me dan la impresión, son una señal sin duda de que tenemos un país distinto socialmente, que si bien todavía hay atrasos en materia de educación ciudadana, de solidaridades entre organizaciones, de articulaciones, etcétera, yo creo que está surgiendo una fenomenología que hay que cultivar desde el punto de vista de la construcción de un nuevo país, que tiene que ser un país en paz, un país socialmente más justo. Fabio, ¿qué nos va quedando como agenda, ¿no? O sea, lo que nos queda pendiente del acuerdo de paz, lo que nos queda pendiente de la actividad de los mecanismos, toda esta agenda, la agenda de las garantías, la agenda de lo digital. ¿Tú cómo lo vas sintetizando, digamos? Porque yo estoy de acuerdo contigo en que este torrente creciente de expresión ciudadana está buscando nuevos canales, ¿cierto? Nuevas expresiones en la relación Estado-sociedad, y eso necesitará cambios, algunos de ellos visualizados en el acuerdo de paz y otros que, digamos, vienen nuevos por esta era digital, por este tema que está pasando. ¿Tú cómo lo ves así, y cerrando así como con el título de esta conferencia, los desafíos? Sí, Luciano, gracias. Pues mira, en primer lugar, quiero pedirle 1000 excusas a los participantes que han solicitado verme la cara, pero no he podido con el internet en mi casa, no sé qué pasó. Y no he podido conectarme de nuevo, lo lamento, estoy por mi teléfono. Les pido 1000 disculpas, pero bueno, fue un imponderable que está fuera de mi alcance. Bueno, ahora sí, respondiendo un poco la pregunta. Yo creo que hay innumerables retos, o sea, digamos, en el libro adoptamos una posición que no es ni pesimista ni optimista, sino realista, equilibrando los dos elementos. Es decir, hay cosas que hemos logrado. Yo creo que hay fenómenos nuevos muy interesantes desde el punto de vista de la construcción de un país menos autoritario, más horizontal, más democrático, pero también hay retos de cosas que faltan por hacer. ¿Cuáles colocaría yo como retos importantes?
Uno es que yo creo que necesitamos que todas estas instituciones participativas ganen legitimidad a ojos de la gente. Yo creo que la institucionalidad participativa es importante por una razón, porque a través de las instituciones participativas hay reglas de juego claras. No quiero decir que no las haya en procesos de movilización, pero con las instituciones participativas, en la medida en que son reguladas por normas, etcétera, hay reglas de juego claras, hay interlocutores claros y hay objetivos claros de acción. Lo que hay que hacer es legitimar esos espacios, pero para legitimarlos, esos espacios deben dar resultados. Y para que den resultados, hay que hacer una buena reforma de esos espacios. Entonces, tenemos pendiente, digamos, un cambio importante en el manejo de la oferta de participación para que tengan espacios que sean más deliberantes, más de concertación, menos de simple información y consulta. Y yo deposito algo de esperanza en el trabajo que está haciendo en este momento el DNP, en cabeza de un equipo que yo conozco y en quien confío mucho, que seguramente en esta tarea de racionalización de espacios y de política pública de participación va a ser un buen trabajo. En segundo lugar, uno de los datos que más nos sorprendió en la reciente investigación es que confirmamos lo que ha venido analizando John Sudarsky a través de su barómetro de capital social, cuando él afirma que en los últimos 15 años, con una muy pequeña recuperación leve, estamos perdiendo tejido social en Colombia. Y yo creo que ahí hay un segundo reto importantísimo. Una cosa que nos sorprendió, y Luciano la sabe, quienes estuvieron en la presentación del libro, fue un dato que les impresionó mucho, es que preguntamos a las personas que han participado en instancias de participación quién las había postulado. Y resultó que el 56% se autopostularon. O sea, no fueron postulados ni por partidos, ni por organizaciones, ni siquiera por autoridades públicas amigas, sino que se autopostularon. Y eso significa dos cosas. Digamos, una positiva de que hay interés de personas por participar en esos espacios. Pero en segundo lugar, que estamos perdiendo toda la dimensión de actores colectivos, que es muy importante para la participación ciudadana. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Solamente 1 de cada 5 colombianos pertenece a una organización social hoy en día. El 80% no pertenece a ninguna. Ese es un dato preocupante desde el punto de vista de una lógica democrática y de una actuación mucho más solidaria y cooperante en el país. Por eso me parece que un segundo reto es el de la densificación del tejido social en Colombia. Hay un tercer reto y en eso debe estar comprometido el Estado, pero debe estar comprometida las ONGs, los partidos políticos, las mismas organizaciones sociales, las iglesias, los medios de comunicación. Es una tarea de pedagogía ciudadana en torno a la participación, que permita, uno, conocer el derecho, conocer los derechos que tenemos. La gente nos decía que no participan o porque no tienen tiempo o porque no conocen cuáles son los derechos que tienen para la participación. Entonces eso, es altamente preocupante. Y eso hace parte, una pedagogía ciudadana tiene que hacerse a través de campañas masivas, pero sobre todo a través de la educación de los niños. Y yo creo que ese es un punto clave. El sistema educativo debe incorporar este componente de educación cívica ciudadana para que la gente tome la participación no como una actividad adicional que le quita tiempo libre, sino como una obligación en tanto ciudadano o ciudadana que tiene con el mundo, con lo público, con su gente, con su familia, con su vecindario y con la nación. Entonces, ese desafío de la pedagogía ciudadana es un desafío grande. Un cuarto que yo no puedo dejar de plantear es que necesitamos convergencia entre la participación ciudadana y la participación política. ¿Cómo hacer que unamos el mundo de la política al mundo de la participación? Que los partidos se interesen por la participación, pero que la gente también entienda que los partidos son actores que deben ser involucrados en su lógica participativa. Y más aún, que la participación ciudadana tiene sentido cuando se escala a niveles de participación política. Es decir, cuando los líderes buscan decisiones que finalmente son decisiones de Estado y de gobierno y que por lo tanto hay actores y hay liderazgos que están tomando esas decisiones. La gente tiene que buscar también la forma de dar el tránsito desde la participación ciudadana hacia la participación política, y aquí hay un tema que yo creo que ya ha comenzado, pero que hay que profundizar, y es el tema de la renovación de los liderazgos.
de liderazgos jóvenes, democráticos, que sean eficaces, que sean pragmáticos, pero que tengan siempre en la cabeza este ideal del bien colectivo como referente principal de su acción. Yo resumiría, digamos, en esos retos. Obviamente, ya en términos mucho más prácticos, pues tenemos una preocupación muy grande por el incumplimiento de las tareas participativas en el acuerdo final, y yo creo que si hay un reto adicional es ese, el de que insistamos en la importancia de la implementación del acuerdo, pero de la implementación del acuerdo tal y como está planteado en el acuerdo, es decir, con un fuerte componente de participación de la ciudadanía. Muy bien, Fabio. Yo creo que lo que nos basta ya para cerrar es decir dónde está el libro del que tanto hemos hablado. Nosotros hemos compartido el enlace a la página web de la Fundación Foro Nacional por Colombia a todas las personas que están interesadas, porque, bueno, hemos hecho referencia al libro, a las encuestas que el libro usa para hacer sus análisis, y creo que vale la pena hacerlo, porque esto pues fue 1 hora y media apenas para presentarlo. Y hay un tema, Fabio, que es ineludible siempre con la participación, y es una pregunta final que nos están haciendo y no la voy a dejar de hacer antes, y es el tema de la violencia contra los líderes sociales y su impacto en la participación. Y te lo pregunto porque tú lo tienes muy referenciado también en el tema, y eso es clave, ¿sí? Sí, mire, es una cosa muy interesante. Bueno, es una particularidad del caso colombiano muy dolorosa, hay que reconocerlo. Pero mira que hay desde hace 4 o 5 años algunas mediciones a nivel global han detectado un fenómeno que han dado en llamar la reducción del espacio cívico. Ese concepto me parece muy importante en el sentido de que se está notando hoy una tendencia en muchos países del mundo hacia, digamos, una vuelta a estados autoritarios que buscan restringir al máximo el espacio de desempeño de la sociedad y en particular de sus líderes. En el caso colombiano, eso lamentablemente tiene, en Centroamérica también está ocurriendo, por ejemplo, alrededor de toda la actividad extractiva. En Colombia eso adquiere un matiz terrible, que es el asesinato de líderes en número que ya, digamos, supera cifras imaginables. Ahí, digamos, nosotros hemos planteado, porque estuve recientemente en un conversatorio sobre este tema, y se ha considerado, digamos, 2 líneas de acción muy importantes que hay que poner en marcha, y para lo cual necesitamos una presión social muy fuerte. La primera es que, obviamente, y sobra decirlo, parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo, es una obligación del Estado proteger a los líderes y lideresas. Eso hay que repetirlo reiteradamente hasta el cansancio. Y la política que tiene el actual gobierno en esa materia no es la adecuada. Y entonces hay que presionar un diseño de nueva política que culmine en una efectiva protección de líderes y lideresas en todas las regiones del país. En segundo lugar, hay que trabajar mucho por lo que algunos dirigentes sociales han llamado los protocolos de autoprotección. Ese me parece un punto clave, porque es que no es solamente depender del Estado para vivir, para poder garantizar la vida y los derechos, sino que también hay que buscar las formas de protección colectiva. Hace unos más de 15 años, cuando hubo una oleada de violencia muy fuerte en el norte del Cauca, que incluso tuvo, digamos, un impacto muy fuerte en Santander de Quilichao, recuerdo mucho, y nosotros veníamos trabajando en foro en la oficina de Cali con los alcaldes de Santander y con la gente allá, y en un momento de oleada muy fuerte de asesinato de líderes sociales y de amenazas, el alcalde nos dijo: mire, yo la única forma que tengo de parar esto, ya que el gobierno nacional no actúa, es hacer mucha bulla con esto, es decir, dar a conocer, denunciar públicamente ante todas las instancias y hacer que la ciudadanía de Quilichao se comprometa con la protección de sus líderes. Y a mí esa idea me parece que es fundamental. No solamente protección del Estado, sino que las comunidades mismas sean uno de los mantos protectores de líderes y lideresas.
Pero eso pasa por algo que va más allá, que es todo el tema del combate a los actores armados ilegales, a toda esta situación de narcotráfico, de minería ilegal, de contrabando, y además con todos los fenómenos de violencia que están ocurriendo en torno a la guerrilla del ELN y a las disidencias de las FARC. Es decir, es un problema que va más allá de la política de protección y de los protocolos de autoprotección. Es un tema de que al Estado hay que decirle, oiga, usted no ha sido capaz, pero tiene que ser capaz para garantizar la protección de la vida, tiene que enfrentar estos problemas de ilegalidad y de actores armados en los territorios, porque si no, ellos van a tener la suficiente capacidad, lo han demostrado, de seguir asesinando líderes para digamos, captar territorios, controlar mercados, evitar denuncias, evitar, digamos, oposición a su actividad ilegal. Y a mí me parece que ese es un punto sobre el cual hay que hacer una reflexión profunda. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado y el gobierno colombiano para enfrentar la criminalidad, para enfrentar la ilegalidad? Y este ha sido un tema que este gobierno ni el anterior, y esperemos que el actual o los próximos puedan resolver, el de la lucha contra la actividad criminal. Sí, muchas gracias, Fabio. Yo creo que te vamos a estar invitando en varias ocasiones a los procesos de formación que tenemos con este proyecto en asocio con Ciudadanía. Tú eres de la casa y bueno, creo que todos están de acuerdo en que necesitamos de las luces que da Fabio en esta materia. Yo quiero decir que, bueno, nosotros en Vía de la Ciudadanía y en Ciudadanía estamos leyendo este tema de la participación, tanto en sus retos, como lo hemos puesto en esta conferencia, como sobre todo tratando de buscar la innovación, tratando de encontrarle un espacio y una respuesta nueva a esa ciudadanía que reclama estar en lo público, como lo decía Fabio. Entonces, estaremos, esta apenas es la conferencia inaugural, hablando de estos temas y de estos retos en los próximos años. Muchas gracias a todos los que se conectaron desde varios municipios de Antioquia, desde varias ciudades, de las 14, 15 personas que hicieron preguntas, traté de ponerlas casi todas en la conversación y bueno, tuvimos 1 hora y media de diálogo con Fabio solo la voz por sus fallas técnicas, pero creo que fue bastante valioso e importante esta conversación. Daniel. Luciano, muchas gracias a Viva la Ciudadanía, con Ciudadanía. Ha sido una experiencia muy bonita de conversar sobre todos estos temas. Hay tanto para decir de esto, pues que ojalá en futuras ocasiones podamos seguir conversando. Mil gracias por también darme la oportunidad de conversar, de comentar algunas de las conclusiones del libro. El libro está disponible en la página web de Foro, como ya lo dijo Luciano. Ojalá lo utilicen, sea útil. La intención de ese libro no es académica, es una intención de servicio para los distintos actores de la sociedad colombiana y esperamos que sea útil su lectura, que sea aleccionadora y sobre todo que de ahí se desprendan, digamos, lecciones que puedan traducirse en una práctica de la participación con mayor calidad y en una democracia mucho más fuerte en el país. Muchas gracias, Fabio. Pues a Luciano por esta moderación le agradecemos mucho y por supuesto nuestro más sentido agradecimiento al profesor Fabio Velázquez con la charla que nos brindó hoy, esta conversación amena entre los dos sobre nuevas dinámicas y desafíos de la participación ciudadana en Colombia. Tuvimos a más de 150 personas conectadas en vivo y esperamos que sigan siendo más las personas que puedan ver, escuchar esta transmisión que queda dispuesta tanto en la página de Viva la Ciudadanía como en la página de Conciudadanía, que somos los dos socios que desarrollamos esta acción tejiendo acciones conjuntas, articulados con PAN para el Mundo y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Les recordamos que esto fue un ciclo de 3 charlas inaugurales, en la que en la primera hablamos de la construcción de bienes públicos a la ética del cuidado como nuevo paradigma de la humanidad, acompañados con el profesor José Bernardo Toro. En la segunda hablamos sobre ciudadanías jóvenes y mujeres hoy en Colombia, con la lideresa Ángela Robledo, y le repito, la de hoy con el profesor Fabio Velázquez, nuevas dinámicas y desafíos de la participación ciudadana en Colombia. Tenemos muchas participaciones, no todas las pudimos
trabajar, pero esperamos que esto sirva para el debate ciudadano, que ustedes mismos miren cuáles son las preguntas que como ciudadanos tenemos hoy, que vamos reflexionando entre todos y que la conversación nos sirva además de estrategia para la formación de sujetos políticos, como también una estrategia en el aumento de las capacidades. Saber escuchar, saber reunirnos, saber conversar, saber aprender juntos. Para nosotros esto hace parte de tejiendo acciones conjuntas. Los invitamos a que sigan pendiente de las acciones a las que les invitaremos, por supuesto, para que hagamos parte del desarrollo de este proyecto durante los próximos 4 años, redes, organizaciones y plataformas que inciden en políticas públicas, especialmente en Bogotá y Antioquia, pero esperamos que esta acción pueda extenderse a todo el país. A todos y todas, muchas gracias y nos vemos en la próxima conexión o en las acciones que desataremos en Tejiendo Acciones Conjuntas. Buenas tardes. Gracias. Tejiendo Acciones Conjuntas es un proyecto con el cual potenciaremos las capacidades de la sociedad civil. Nuestro propósito es que juntos y juntas tengamos una mejor sociedad mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana para la toma de decisiones sobre asuntos públicos y la incidencia en políticas públicas. Durante estos 4 años, uniremos nuestras fuerzas e impactaremos en la vida de las personas de 19 territorios en Bogotá y Antioquia. Trabajaremos con redes, plataformas y organizaciones de la sociedad civil que han sido lideradas por mujeres, jóvenes, académicos, líderes y lideresas sociales. Revisaremos nuestros saberes, creando escuelas de formación política y de liderazgo. Acompañaremos y dinamizaremos la construcción de agendas políticas de cambio, acciones de diálogo público, ejercicios de control social y concertación con autoridades locales. Fortaleceremos las redes que ya existen en los territorios. Generaremos estrategias para la comunicación y movilización ciudadana. Buscaremos e implementaremos nuevos modelos y formas de uso de la tecnología para innovar prácticas de participación ciudadana. Todos y todas podemos hacer parte, y si sumamos nuestras manos y nuestras voces, la red resultante será enorme y contundente. Únete y sé parte de este gran tejido de acciones conjuntas. La Unión Europea, junto a sus países miembros, es el mayor donante de cooperación para el desarrollo en el mundo. Su objetivo principal es erradicar la pobreza logrando los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con la determinación a no dejar a nadie atrás. ¿Cómo se hace? La cooperación europea apoya las prioridades del país receptor. La ayuda se canaliza generalmente a través de entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil u organizaciones internacionales que manejan los recursos, en base a los planes de desarrollo establecidos para las zonas, instituciones o personas que la reciben. Desde los años 90, la Unión Europea tiene una larga trayectoria de cooperación en Colombia, encaminada a apoyar la construcción de la paz desde los territorios. Las prioridades son: construcción de paz, reconciliación y convivencia, incluyendo apoyo a la justicia transicional, democracia y derechos humanos, a través del fortalecimiento de instituciones democráticas, organizaciones de la sociedad civil y gestión de las finanzas públicas. Desarrollo inclusivo y sostenible, incluyendo la protección del medio ambiente, el apoyo a la microempresa y la promoción del campo colombiano. Ayuda humanitaria, a las víctimas de desplazamiento forzado, migraciones y desastres naturales. En todas las acciones de la Unión Europea, se promueve la igualdad de género como una forma de asegurar la integridad física y psicológica de mujeres y niñas, su participación política y su empoderamiento económico.
La Unión Europea fomenta el intercambio de experiencias y conocimientos entre países europeos y países de América Latina. A través de esta modalidad, Colombia puede compartir su saber hacer a otros países y asimismo aprender de las experiencias más relevantes en la región y en Europa. ¿Cómo financiar su proyecto? Si usted quiere presentar un proyecto a la Unión Europea, puede aplicar a las convocatorias que se publican en el sitio web de la Comisión Europea. Para más información sobre la cooperación de la Unión Europea en Colombia, www.cooperacioneuropeaencolombia.eu. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción de este video encontrarás los enlaces a las páginas mencionadas anteriormente.